todo mundo está mudando, e eu não sinto o mesmo. Você se foi daqui. Em breve você vai desaparecer, desvanecendo-se em uma bonita luz, porque todo mundo está mudando, e eu não me sinto assim. Temos pouco tempo. Tente entender que eu estou apenas tentando fazer um movimento para continuar no jogo. Eu tento ficar acordado e lembro do seu nome. Essa música da banda Keane foi lançada em 12 de maio de 2003 e é um hit tocado até hoje em várias playlists. Destaco essa frase: estou tentando fazer um movimento para continuar no jogo. Isso é exatamente o que o povo de Israel fez em todos os momentos de sua história, e que as vertentes liberais do judaísmo, como o judaísmo reformista, adotaram com fervor, para garantir sempre uma identidade que faz total sentido. A inovação está no nosso DNA, de forma que até mesmo o Shavuot, que hoje comemoramos com estudo, já foi uma festividade de cunho agrícola na antiguidade, e também a data de escolha do que ficou conhecido como a cerimônia de confirmação, lançada nos primórdios do reformismo clássico, confirmação do nosso pacto. Entre altos e baixos, sempre conseguimos nos encontrar com a superação. O contraste entre tristeza e felicidade é um poderoso estímulo para a gratidão. Estamos em maio. No final de maio do ano 70 da Era Comum, o cerco de Jerusalém já durava 1 mês e meio, e os romanos já haviam quebrado 2 muralhas de Jerusalém e preparavam um ataque secreto da fortaleza Antônia. Em agosto do mesmo ano, nossos antepassados já haviam sido mortos ou se rendido, e o templo estaria destruído para sempre. Seria o fim do judaísmo? Em tempos de pandemia, hoje, 1950 anos depois, estamos cada um de nós escrevendo história, numa proposta de um mosaico de comunidades e convidados especiais, cada qual com seu lugar à mesa, trazendo a sua contribuição para o debate religioso, social, filosófico, antropológico e musical. Essa é a nossa resposta. Parabéns aos 9 integrantes do Conselho Rabínico Reformista do Brasil pela idealização dessa proposta inédita de um Tikkun virtual, que conta com apoio e participação de todas as comunidades filiadas à União do Judaísmo Reformista do Brasil. Caros rabinos, sua atitude é um exemplo nobre para cada um de nós. Esse também é o primeiro evento público que tenho a honra de participar como presidente da UJR. E é também por isso que desejo agradecer ao Raul César Gottlieb, não apenas por sua maravilhosa gestão, mas também por ser a pessoa que é. Um ser humano, exemplo de ativista e um eterno inconformado, como somente o judaísmo reformista pode almejar, no sentido de sempre estar muito próximo de qualquer paradigma, a postos para desafiá-lo. Obrigado, Raul. Igualmente obrigado a Miriam Wasserman, ao Flávio Levi Moreira e a todos os colegas voluntários do executivo da UJR e das comunidades por sua amizade e parceria. A nossa diretora executiva, Andréa Kulikovski, com certeza merece também um agradecimento especial, assim como a sua antecessora, a querida Karen Zingerevitz. Uma organização que contou e conta com cada uma de vocês, tem na ponta e teve na ponta 2 pessoas extremamente profissionais e comprometidas. É mais do que uma honra anunciar o nosso ilustre palestrante, o presidente da World Union for Progressive Judaism, Rabino Sérgio Bergman, o homem mais solicitado e para o qual todos os olhos do judaísmo liberal do planeta se voltam nesse momento, e que tem uma missão do tamanho da sua envergadura e credibilidade. Poucas pessoas conseguem transitar no universo comunitário, político e religioso com tanta habilidade e ser reconhecido por construir pontes, favorecer o diálogo e estar disposto a mudar a realidade. Na última assembleia da UJR, não podíamos ainda anunciar, mas hoje é uma nova oportunidade. Rabino Sérgio, não tenho dúvidas que sua gestão abre um novo momento para o judaísmo reformista da América Latina e do mundo, e, por que não, para o judaísmo liberal como um todo. Yishar Koach. Nesse painel internacional, o Rabino Sérgio Bergman falará sobre a quarentena na Torá, 40 dias para uma mudança. Bem-vindo, Rabino Sérgio Bergman.
Buenas noches, Shavua Tov. Gracias, Daniel, por tu presentación. Es para mí una gran oportunidad de poder participar esta noche en un evento tan significativo para el judaísmo liberal, empezando en Latinoamérica por el ejemplo que Brasil nos da. Por un lado, con la UJR, ahora con tu liderazgo, reconociendo, como tan bien decías, y nombrando a cada uno de aquellos que hicieron posible que trabajemos en una red de comunidades. Y hoy, más que nunca, querer congratular muy especialmente a mis colegas, a los rabinos, que no solamente constituyeron este consejo de rabinos brasileros, reformistas, sino que pusieron su liderazgo al servicio de articular todas las comunidades de norte a sur, como nos convoca esta noche, para poder dar el ejemplo de que cada uno de ellos es un líder reconocido por su comunidad, pero al mismo tiempo trascendiendo en construir un judaísmo liberal regional que va a tener un impacto a nivel global. Es el desafío también de la World Union, como bien vos decías, que dejemos de pensarla como un paraguas, como una federación, y ponerla en la dimensión de una plataforma de conexión simétrica entre nuestras comunidades. La World Union tiene que apoyar el trabajo local de cada una de nuestras instituciones, nuestras comunidades, y fundamentalmente mi compromiso de cada uno de mis colegas, como al mismo tiempo de los líderes voluntarios, que hacen posible en el trabajo cotidiano que seamos las comunidades que somos y renovemos el mensaje milenario del pueblo de Israel, fieles a nuestras raíces históricas y comprometidos en el presente en dar una nueva interpretación creativa, libre, responsable, para que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan la continuidad que hacen trascendente a nuestra tradición. En la convocatoria de esta noche, en la que me siento profundamente honrado, el desafío es poder transitar esta cuarentena en el recorrido que nos propone la Torá que acabamos de recibir. Es el tiempo de nuestra tradición, Zman Matan Torateinu, el tiempo en que nuestra Torá fue entregada, pero será en cada generación y en cada oportunidad, como nos enseña la tradición liberal, que volvamos a recibir la Torá asumiendo el compromiso de que sea para nosotros Kabbalat Torah, no solo porque en la memoria colectiva de nuestro pueblo recordamos que en el monte Sinaí estuvimos todos como uno con un solo corazón para recibirla, sino que aquel hecho histórico que nos constituyó como nación y como pueblo, luego de devenir la genealogía de las tribus de Israel, no solamente entonces nos fue dada, sino en cada generación y cada año al llegar a Shavuot debe ser por nosotros recibida. Así como semana a semana el Shabbat no se inicia hasta que tenemos Kabbalat Shabbat, hasta que nuestra disposición espiritual recibe al Shabbat como un día sagrado porque lo consagramos, así también cada año, cada ciclo de las estaciones, del tiempo y de la vida, hace que Shavuot nos permita volver a recibir Torah, no solo para estudiarla y leerla, sino para traducir sus valores en virtudes, en acciones, para hacer Torah. Fui invitado para compartir con ustedes un breve recorrido de la cuarentena en la Torá. Si ustedes me permiten, quiero tan solo recordar en una especie de rápido recorrido que la Torá habla de este periodo particular de cuarentena, de 40 días, en el año 2020, el 2020 que también suma 40, las veces que la Torá menciona este lapso como un periodo muy importante para un cambio paradigmático para nuestro pueblo. Hagamos juntos este recorrido, ya que el número 40 en la Torá aparece más de 100 ocasiones. Así en Bereshit ya leemos que hubo 40 días y 40 noches que duró el diluvio, que Isaac y Esaú tenían 40 años cuando se casaron. Así también leemos en el Sefer Devarim que Moshe vivió 120 años, dividido en 3 periodos, 40 años en Egipto, 40 años como pastor en la tierra de Midian
40 años la travesía por el desierto. Así en el mismo libro de Dvarim, todos sabemos que nuestro tránsito por el desierto fue de 40 años, como así también nuestra ley establece como pena máxima que una persona aún condenada no puede recibir más que 40 azotes. En esta festividad recordamos también que fueron 40 días y 40 noches que Moshe estuvo en el monte Sinaí. También 40 días y 40 noches intercedió a favor de Israel. Fueron 40 días los días que los merraglim exploraron la tierra prometida. 40 años Israel sirvió a los filisteos antes de que, como nos cuenta el libro de Shoftim, Shimshon, Sansón, fuera liberado. Goliat provocó al pueblo de Israel 40 días hasta que David salió a enfrentarlo y a vencerlo. Así el libro de Reyes nos relata que el reino de David fue de 40 días, como el de su hijo Salomón. Eliyahu Anabí, en el libro de Melahim de Reyes, ayunó 40 días y transitó esos días en el desierto hasta ascender al monte Joreb para su encuentro con el mismo Dios. Nuestros profetas también utilizaron los 40 días como Yoná. Jonás anunció que Nínive iba a ser destruida en 40 días. El número 40 aparece también en la profecía, en la visión de Ezequiel, de Yehezkel. Pero así en la tradición judía este número arquetípico se va repitiendo. Pero no solo en la tradición judía. Porque en este día, en el amanecer de Shavuot, y en esta noche que reparamos que nuestro pueblo se quedó dormido, esperando el retorno de Moshe, y que también había caído en la propia idolatría del becerro de oro. Nosotros recibimos al amanecer Aseret Dibrot, los 10 mandamientos. Y por eso este legado de la Torá, que para nosotros es el primer y único testamento, que es el antiguo o el primero, va a tener una tradición de continuidad en el cristianismo y también en el islam. Por eso también el número 40 va a aparecer en los evangelios, porque a 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo. También transitó 40 días y 40 noches Jesús en el desierto. Y anuncian en los evangelios, en la fe cristiana, que en su resurrección apareció a sus discípulos por 40 días. Luego la tradición del Islam va a tomar el número 40 y nos va a plantear que Muhammad fueron a los 40 años que él recibió la revelación, que también estuvo 40 días encerrado en una cabaña, en una cueva, y que fueron 40 los discípulos que transmitieron sus enseñanzas compiladas luego en la tradición del Corán. En definitiva, el número 40, con este arquetipo, plantea que estos días son días donde el tiempo regular queda suspendido y hay un antes y un después de una cuarentena. Podríamos repasar cada uno de estos hitos que hemos mencionado en el recorrido de los 40 días en la Torá para entender cuáles fueron los paradigmas que se modificaron. Pero esto es justamente una de las esencias del pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo del libro porque somos el pueblo de la memoria. El libro que leemos como Torá que recibimos no necesariamente está sellado a que no podamos abrirlo en una lectura interpelativa que nos permita extraer de él nuevas referencias, una mayor conciencia y renovadas y creativas interpretaciones. Nuestro pueblo nunca coincidió desde su origen en cómo lo interpretamos, pero estuvimos todos como uno para recibir el texto sobre el cual discutimos. Esa es la fuerza de nuestra tradición, pero no solamente es nuestra fuerza, sino que es nuestra continuidad, porque no estuvimos exentos de situaciones históricas y dramáticas en la memoria de nuestro pueblo, como también lo transitamos hoy contemporáneamente con el desafío de no saber a qué mundo volveremos
cuando salgamos de esta cuarentena. El COVID-19 nos enfrenta con la incertidumbre y nos pone a prueba. Pero somos fundamentalmente un pueblo que no es de sobrevivientes. Sobrevivientes contemporáneos podemos tener en nuestros mayores que pudieron sobrevivir a la experiencia más traumática y contemporánea en nuestra historia, como la Shoah. Tenemos sobrevivientes de guerras, de atentados. Pero como pueblo, no somos las víctimas profesionales de la historia. Somos aquellos que nos templamos con la adversidad y la dificultad que padecemos y nos duele, pero más que sobrevivientes somos resilientes. La resiliencia es el atributo por el cual todo cambio nos va a encontrar, no solamente aprendiendo de sus oportunidades, transitando y trascendiendo las dificultades, sino abiertos al aprendizaje de qué vamos a aprender con esta cuarentena y con este cambio. No conocemos sus implicancias, pero no tememos. Como también decimos con emoción al cantar el himno del Estado de Israel, Loavda Tikvateinu, nuestra esperanza no estará nunca perdida, porque no tenemos en la esperanza una espera pasiva de esperar que el futuro venga. Tenemos en nuestra esperanza una proactividad con esa chutzpah, con ese atrevimiento y esa osadía que hace al pueblo judío un pueblo resiliente que está dispuesto, aún en la adversidad y en la incertidumbre, a afirmar su raíz milenaria para asumir los nuevos desafíos. Permítame entonces, de todo este recorrido, de la cuarentena en la Torá, hacer foco en dos episodios que están muy vinculados con lo que estamos celebrando en este Tikkun de Shavuot, de norte a sur, en esta travesía, con toda la familia extendida del judaísmo liberal en Brasil. Quiero tomar los 40 días del primer episodio del libro de Bereshit con Noah, con Noé. Noé tuvo que construir un arca. Y Noé, advertido de que el diluvio viene, construía con paciencia y dedicación un arca que parecía no tener sentido. Podemos imaginar a Noé construyendo el arca ante la mirada de sus incrédulos vecinos. Días soleados, apacibles, en una humanidad que había perdido el sentido de lo divino que hay en lo humano, y quizás mofándose del propio Noé. ¿Construyendo un arca para qué? Solo cuando uno sabe que el diluvio puede venir, lo puede anticipar, pero la humanidad nunca reacciona temprano y bien por anticipación. En general es muy humano reaccionar tarde y mal cuando ya es tarde, cuando ya sucedió, cuando no tenemos el tiempo de la previsión o de la anticipación. Ahí es donde actúa justamente la convicción de la fe, de saber que uno tiene que poder escuchar en su interioridad esa voz del llamado en vocación al servicio para la salvación, que nunca será salvarse de a uno, sino salvar el mundo, que es salvarnos todos. Esos 40 días y esas 40 noches del diluvio que destruyó la expresión de la vida como la conocíamos, permitió que poco tiempo después, Noah con su familia y con las parejas de los animales, y cuenta el Midrash también que su esposa se había ocupado de recolectar las especies de plantas para volver a poblar la vida en todas sus manifestaciones, Dios hace un pacto, hace una alianza con Noé, sellada en el arco iris, que al día de hoy, al verlo en los cielos, se nos prescribe decir la bendición, Sojeret Abrit, que bendito sea Adonai, nuestro creador, fundamento del universo, que recuerdas este pacto. ¿Y cuál es el pacto? El pacto que hizo Dios con Noé es el pacto con la humanidad. Es un pacto universal. Y así como Adán comienza la historia de la Torá en el inicio de todo este viaje y este recorrido, Adán, que no era judío, era el hombre universal, nos permite llegar a Noé, que en esta cuarentena se va a transformar
en un hombre simple y justo en su generación, constructor del arca, artífice de una salvación, para ser el receptor de un pacto no para él, no solo para sus hijos, no solo para su bienestar, de su continuidad, sino en su nombre de una nueva humanidad que iba a ser perdonada, con la alianza con nuestro Creador de que no íbamos a ser objeto de una destrucción. Una alianza que está todavía siempre vigente, pero también pendiente. Porque a diferencia del pacto de Dios con Noé, los que no podemos pactar ahora con Dios somos nosotros, que ya no somos custodios necesariamente con responsabilidad de la casa común, que es el planeta, la naturaleza, el entorno donde vivimos, y fundamentalmente cuando degradamos esa naturaleza que es un don y una bendición, degradamos lo humano, de aquellos que menos tienen, que lo pierden todo. Ese pacto con la humanidad se resumió en 7 principios. Son las 7 leyes o principios del pacto de Noé. Me gustaría repasarlos, porque siguen vigentes y para la tradición judía y la posición de nuestros jajamim, nuestros sabios y maestros, dicen: todo aquel ser humano, sea o no judío, todo hombre o mujer de buena voluntad que cumpla con estos 7 principios del pacto con Noé, merecerá el mundo venidero. Y ellos son: no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de las leyes. Son los 7 principios de Noé. La otra cuarentena, pasamos de Noé a Moshe. Moshe estuvo 40 días y 40 noches esperando recibir esas tablas de la ley, representadas en las 10 letras de Aseret Dibrot, los 10 mandamientos. Y lo interesante de estas primeras tablas o leyes, luego de esta cuarentena, es el pasaje, el cambio que la cuarentena impone. En el caso de Noé, de una humanidad que no era humana, que profanaba lo divino que hay en lo humano, que no respetaba ni al prójimo, ni al semejante, ni la creación. Y luego de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, no podíamos ser custodios, ni de nuestros hermanos, como sucedió con Caín y Abel, ni de la tierra que había sido profanada. Nos transformamos luego, y ese es el cambio, en una humanidad que hacía un acuerdo y un pacto, de que la humanidad tenía que ver no con el mamífero sofisticado, que somos los seres humanos, sino con una cultura del arraigo de valores que se sostienen para ser libres en la ley. En el caso de la cuarentena de Moshe, él recibe la Torá en nuestro nombre para traerla. Y ahí el pasaje y el cambio de paradigma es que dejamos de ser tribus para ser un pueblo que se transformaba en una nación. Es la constitución nacional, ética y moral del pueblo judío, pero no solo para él, sino en su nombre, desde el Sinai, para toda una humanidad que iba a plasmar, a partir de esta cuarentena y de este cambio, los fundamentos de un humanismo ético universal. Porque esos 40 días, así como fueron los 40 días del diluvio, los 40 días que nos llevaron al monte Sinaí, es el fundamento universal de los 10 mandamientos que pretende que la humanidad, como civilización, establezca un humanismo ético basado en los 10 principios, que no van a ser diferentes necesariamente a lo que ya están incluidos en los primeros 7 del pacto con Noé, pero van a ser trascendentes, porque esa constitución nacional, moral, ética, de un grupo de descendientes de una genealogía, como nosotros tenemos una biografía, íbamos a dejar de ser hijos de un patriarca, al primero de ellos que se le hizo la promesa, a Abraham, de irse de su lugar y establecer el primer viaje hacia la tierra que se nos prometía si nos comprometíamos
con un humanismo ético. Y fue Abraham, y fue Isaac, y fue Jacob. Y los hijos de Jacob dieron origen a las tribus. Y esas tribus, transformadas en esclavos en la tierra de Egipto, se llamaron, en lugar de hijos de este patriarca, el último, Jacob, nos llamamos hijos de Israel, Bené Israel, por el cambio de ese nombre. Otro paradigma que cambia. En esas horas en que Jacob luchó con Dios y con los hombres en ese amanecer, hasta que pudo prevalecer, y le fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Y en la clave de Israel está el principio de nuestra resiliencia, no del éxito de un combate para ganar la batalla, sino de aceptar la prueba que nos transforma ante la dificultad y poder prevalecer. Prevalecer no es solamente triunfar, es un bien superior. Prevalecer significa la experiencia de crecer y de transformarnos en el aprendizaje de esa lucha, de esa dificultad, de esa prueba o de esta cuarentena. Pero los hijos de Israel llegamos al monte Sinaí y teníamos el desafío de salir de Egipto con el fin de llegar a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Pero no podíamos llegar, no solamente porque no creímos en esos 40 días de los exploradores que vieron la tierra y no creyeron. Y entonces tuvimos que, otro cambio de paradigma de 40, en este caso años, cambiar la generación. No necesariamente porque la generación anterior no servía o no podía, sino que justamente de las 12 tribus, de los 12 merraglim, uno representando a cada tribu, en una acción que diría de temprana democracia electoral, los 12 merraglim, 10 dijeron que no íbamos a poder, que no lo íbamos a lograr, que había gigantes, que las ciudades estaban amuralladas, que era imposible la conquista de esa tierra. Solamente 2 de los 12 dijeron que sí era. Y entonces Dios, hablando con Moisés, más allá de su interpelación, le dijo: necesitamos una cuarentena de años para cambiar la generación. De aquella que lo que decía era ver para creer, a una nueva que pueda creer para poder ver. El paradigma de cambiar el orden de los términos es lo que nos hizo posible de la promesa de Dios al compromiso de llegar a la tierra. Ese cambio tan importante y tan vigente tiene que ver también con esta posibilidad de que en esta festividad nuestra constitución como pueblo nos deja atrás el origen étnico, racial, tribal de una sangre para ser todos hijos de un pacto, Benei Brit. De Benei Israel, de Benei Jacob, a Benei Brit, para que el judaísmo se transforme en este compromiso de valores éticos de una cosmovisión de práctica de vida. Y se abre la oportunidad, como leemos también en esta festividad, de otro cambio de paradigma, que es Ruth, la Megilá que leemos en estos días, que no solamente ella fue una judía por elección, término que preferimos a la de conversión al judaísmo, para aceptar que ahora como judíos liberales, contemporáneos y modernos, todos por igual debemos ser judíos por elección, debemos elegir ser judíos y pactar en este tiempo, en esta festividad, nuestro pacto con el judaísmo, nuestro pacto con la Torá. No para que la institución de la religión y la autoridad rabínica prescriba, sino que las instituciones y los rabinos lideremos y guiemos para que cada uno sea libre, autónomo, soberano, responsable, creativo y proactivo de definir el contenido de las 10 letras de sus mandamientos para traducir
los universales a los particulares. Por eso, con temblor y con emoción, volvemos a escuchar cada uno de estos principios, que siguen siendo mandamientos desde ese día en que estuvimos todos juntos en el monte Sinaí, porque necesariamente la humanidad sería humana si tan solo cumpliéramos con estos 10 mandamientos. Que Adonai es nuestro Dios, que no tengamos imágenes, que no usemos su nombre en vano, que recordemos y santifiquemos el Shabbat como una institución para diferenciar los tiempos ordinarios de los extraordinarios, por lo que celebramos en los dones de la vida. De honrar a nuestros padres y a nuestras madres, porque no solamente nos dieron vida, sino que nos sostuvieron para que seamos quienes somos en reconocimiento, en ese amor incondicional que los padres tenemos por los hijos, pero que los hijos no siempre respetamos y honramos a nuestros padres, que son nuestros maestros, nuestros sabios y nuestros mayores, y ya no solo los viejos. No asesinar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar. Que este viaje de la Torá en cuarentena nos inspire a todos y a cada uno de nosotros a aceptar la transformación del cambio. Nada es más difícil que cambiar, pero esta cuarentena es otra instancia más. No serán pocas las dificultades. No es menor el dolor de ver tantas vidas que se pierden, de consolar a las familias de los que han partido, a esta humanidad que en su omnipotencia todo lo manejaba como soberanos, y vemos la fragilidad de la incertidumbre como la pandemia nos pone en el límite para volver en el encierro a lo más profundo de nuestro ser y poder tener Biná, que es justamente un atributo de la divinidad, una de las Sefirot, pero tan importante para nosotros, que es discernimiento de lo importante, de lo profundo, de lo trivial que es superficial, de reflexionar cómo esta cuarentena puede ser un cambio de sentido en nuestras vidas, para valorar lo que somos, lo que tenemos, para no vernos como víctimas, sino líderes de nosotros mismos y de los demás en el ejemplo que podemos dar. Que este Shavuot, que este Tikkun, que esta comunidad liberal de Brasil, que nos da el ejemplo a todos de cómo estar unidos y reunidos en lo virtual se hace real, que no pensamos igual y que no somos lo mismo, pero que no estamos dispuestos a estar dispersos para debilitarnos, sino fortalecidos en esta manera tan creativa que la tecnología nos da y la tradición judía nos recuerda, que ya éramos un networking desde los orígenes, que estuvimos dispersos sobre la faz de la tierra y aún así conectados y unidos, que no importa donde un judío pueda estar, nos sentiremos parte de una familia extendida, y que este judaísmo liberal tiene el enorme desafío, no de ser moderno, sino de ser auténtico, en que el judaísmo siempre fue abierto e interactivo, que nuestro atributo no se define anunciando lo que no somos, sino afirmando positivamente que somos el judaísmo innovador, que está dispuesto a hacer esta síntesis maravillosa, que nos da orgullo de ser judíos reformistas, liberales, progresistas, fieles a la tradición y comprometidos con la continuidad, donde la modernidad no es para nosotros una amenaza, sino una oportunidad, como esta cuarentena, en el recorrido maravilloso que nos enseña la Torá. Tengamos todos Shavuot Tov y también este Hag Sameach que hemos compartido. Les agradezco la oportunidad y quedo a disposición para los comentarios o preguntas que tuvieran. Muchas gracias, Sergio. Muito obrigado. E aqui chegam algumas perguntas. Uma pergunta do Vitor Abreu. A crise da tradição hoje é usar o passado como referência para explicar o presente. Quais valores são ressaltados no teu olhar nesses autores que podem ajudar a superar esse paradigma? Entonces, si una pregunta es, la crisis de la tradición hoy es utilizar el pasado como una referencia para explanar el presente. ¿Qué valores
te crees que son importantes y que pueden ayudar para superar este paradigma? Bueno, yo lo mencionaba anteriormente. Me parece muy importante que para nosotros en la tradición judía, nuestra actitud es asumir que el único tiempo real para cualquier transformación es solo el presente. El pasado es un lugar de referencia al que no queremos volver, pero la memoria activa el recuerdo de lo que nos pasó para que podamos aprender. El pasado para nosotros no es nostalgia, que fue mejor, sino todo pasado es una experiencia de aprendizaje para que en el presente no hagamos repetición, sino que podamos recrear. Es decir, que no pasemos necesariamente por lo mismo, sino que por lo que ya pasamos nos sirva para aprender a aceptar los desafíos que vienen. Y también en función de lo que entendemos que es el futuro. Nosotros diferenciamos en la tradición judía, y por eso nuestro arraigo en la esperanza es un valor central en la tradición judía. En momentos muy difíciles no la perdimos. En los momentos más oscuros, aún peleándonos con Dios, que es algo que nuestra tradición nos habilita y nos permite. Decíamos como el salmista, Mimamakim karati hayá, desde las profundidades de la oscuridad clamé por ti, Adonai. Y clamábamos y reclamábamos, pero no perdíamos nuestras esperanzas. Porque una cosa es el destino que no manejamos y otra cosa es el futuro, que es lo que nos hacemos cargo en el presente, de que no lo esperamos, sino que con esperanza lo construimos, lo proponemos y lo acercamos. Y creo que son valores muy judíos, muy relevantes, muy potentes. Sergio, te hago una pregunta. Y hablaste de resiliencia, ahora hablaste también de la diferencia entre vencer y prevalecer. Y te hago una pregunta triple. Como rabino, como congregante y como presidente de la WPJ, ¿cómo esta crisis de ahora, cómo podemos encontrar los desafíos y pasar por ella y adaptarnos y salirnos mejores de ella? ¿Cuáles son los desafíos como rabino, como congregantes y también como en nivel mundial? Yo creo que esta crisis nos va a poner en una dimensión en la cual las grandes dificultades con las que nos vamos a encontrar, porque el impacto de esta crisis va a tener muchas dimensiones, pero todas son todavía enunciadas, pero no conocidas. El impacto que va a tener sobre la economía, sobre la sustentabilidad y viabilidad de nuestras propias familias, actividades, instituciones. Por lo tanto, el lugar nuestro como rabinos y como maestros va a estar en ser una red de contención, de sostén, de apoyo, de poder decirle a cada uno de los miembros de nuestras familias y comunidades que son familias extendidas, que no están solos, que los que están despidiendo seres queridos que fallecieron por esta crisis, consolarlos y acompañarlos, los que van a tener dificultades, sostenerlos, las acciones de tzedakah, y el hecho de recrearnos e insistir que tenemos la plasticidad para poder aceptar este desafío. En este punto también nuestros dirigentes, en lo difícil que son nuestras instituciones y el desafío que va a venir. Por lo tanto, no hay ninguna duda que creo que vamos a tener que pensar en las sinergias, en las complementaciones. Lo extiendo, si querés, en lo que me preguntaba sobre el tema de la World Union. Yo creo que el trabajo que en Latinoamérica estamos haciendo como región, yo me lo llevo como un modelo de interacción. Esta idea de no tener miedo a trabajar juntos, porque no vamos a perder cada uno lo que tiene, sino que lo vamos a potenciar porque lo compartimos en una red más grande, porque la comunidad y el judaísmo nunca es mi propia institución, es la interacción entre instituciones dentro de la comunidad y con la sociedad en general, donde tenemos que asumir como judíos liberales que nosotros no tenemos miedo de integrarnos a la sociedad, porque para nosotros integrarnos no es asimilarnos, sino es sumar nuestra voz.
Y en este punto creo que la World Union no está en la punta, en la cúspide del judaísmo liberal, sino que está en la base sosteniendo a lo que está en la cúspide, que para mí son las comunidades en cada uno de nuestros países, aceptando que esa biodiversidad del judaísmo en todas sus expresiones es nuestra riqueza, que no hay voces más potentes o más fuertes ni por la cantidad de miembros ni el potencial económico de sus comunidades o países, sino que es la fuerza de nuestra tradición y también poniendo en el centro a Medinat Israel, no confundiendo las críticas que podamos hacerle a todo gobierno, incluido al de Israel, con la importancia central que tiene el Estado de Israel, nuestro compromiso de una visión donde Israel como Estado es un proyecto que no se reduce a un gobierno ni a una circunstancia, sino que es el gran desafío de que sea una sociedad inspirada en los valores de nuestros profetas. Por lo tanto, creo que las tres dimensiones son una. Me parece que nosotros no estamos para anticipar escenarios, sino para sostenernos entre todos como uno para atravesarlos, y que tenemos que tener la sensibilidad y la responsabilidad de estar más juntos, más unidos, más articulados que los que estuvimos hasta ahora, y por eso creo que vamos descubriendo las oportunidades que aún esta crisis difícil, que nadie quiere, también nos da. La plataforma tecnológica para hoy, por ejemplo, estar todos conectados en Brasil, la sensibilidad que tenemos de la reciprocidad de trabajar juntos, el ejemplo que los rabinos en Brasil están dando, que yo creo que es un hito, un punto de inflexión, con el crédito que los rabinos en Brasil le están adquiriendo de poder trabajar juntos y poder proponernos este espacio maravilloso donde todos nos enriquecemos por el intercambio, por el aprendizaje y por la rica experiencia de saber que somos todos una sola familia, un solo pueblo. Hoje também lembramos o falecimento do jornalista Gilberto Dimenstein, Alava Shalom, que não apenas desenvolveu uma carreira jornalística de tanto sucesso, que supera até os maiores superlativos, mas também abriu mão desse sucesso todo para dedicar a uma nova fase de sua carreira ao jornalismo pela cidadania, pelos direitos humanos, pela igualdade, pela inclusão. Dimenstein representava na prática o melhor dos valores humanistas judaicos, sobre os quais nosso movimento se estabelece e que são expressos nesse novo Tikkun. Nosso carinho pela vida do Gilberto e pelas lições que ele nos deixa. Yeh Zichrono Baruch. Que sua memória seja uma bênção permanente e ajude a iluminar nossos caminhos. Um registro que se faz necessário. Rabino Sérgio Bergman, um periodista que é muito importante e falleció. Me siento Bueno, el rabino Uri Lamo hizo un comentario que lo voy a decir en portugués, es un comentario. Você nos traz uma direção importante, não hesitar em defender os direitos das minorias, o meio ambiente e tudo que é tão judaico e universal. Quero deixar isso para meus filhos, Behatzlachá, Rabino Uri. Nós temos 4 minutos, tenemos 4 minutos, estamos finalizando, y hay una pregunta que, bueno, una parte que hablaste de las leyes de Noah. Y una persona pregunta, Regina Novaes Silva, si es el tiempo de extender la Torá a toda la humanidad. Sin duda, yo creo que justamente siempre fue el legado de nuestro pueblo. Y esta festividad, la festividad que estamos ahora celebrando, la de Shavuot, tiene una perspectiva totalmente universal. Creo que tanto los 10 mandamientos que son legado para la humanidad toda, uno de alguna manera se pregunta, o creo que muchos se preguntan por qué como pueblo, como judaísmo, como Moshe, no tenemos copyright de los 10 mandamientos, que en definitiva el mundo entero los afirma, aunque no los cumplamos plenamente, y tienen origen en nuestra tradición. Yo creo que es una de las expresiones más universales de que la Torá le fue dada a Israel como legado para la humanidad toda. Nosotros no somos una raza, ni podemos reducirnos solo a una religión. El judaísmo es una cultura, una civilización basada en estos valores fundantes, y por eso justamente yo traía lo de los 7 principios de Noé, porque nuestra tradición ya los prescribe como universales. Y qué mejor ejemplo en esta festividad que Ruth, la mujer moabita, que justamente por su amor incondicional de ser una justa de las naciones que vivía entre nosotros,
y que se había casado con un hijo de Israel. Por lo tanto, yo haría aquí también un llamado de atención de que nosotros como judíos liberales no podemos tener ninguna duda de que una dimensión es plantear, que es nuestra posición, que haya matrimonios interreligiosos, a plantear lo que sí es nuestra posición, de recibir a todos los matrimonios interreligiosos, si la parte que no es judía está dispuesta a participar en la comunidad, a educar a sus hijos en el judaísmo. En esa época bíblica fue tan emblemático y tan sencillo que con la sola frase que Ruth dijo a Naomi, su suegra, luego de que su hijo falleciera, que era su esposo judío, ella no lo era moabita, dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde vos vivas yo viviré. Y ella dijo: no me voy a quedar en Moab, vuelvo con vos a la tierra de Israel. Por lo tanto, el mensaje de proyección universal, donde el judaísmo no pierde su autenticidad ni su raíz, donde el judaísmo liberal no es una versión light de judaísmo, no es hacerla fácil o hacer cualquiera, no, es coherencia y consistencia con la apertura de un mensaje universal donde todo aquel que quiere venir y quiere participar tiene que tener un lugar en nuestra comunidad. Muchas gracias, Sergio. Estamos llegando al final, entonces es un honor tenerte con nosotros y bueno, muchas gracias a todos por poder preguntar y aprovechar esta maravillosa sesión. Gracias por la invitación y que disfruten lo largo de todo el programa maravilloso que este Tikkun nos ofrece. Un honor haber participado con todos ustedes.